Imagínate, de todas las personas que en el mundo que se dicen practicantes del budismo tibetano, ¿cuántas se han preguntado una sola vez de dónde viene esto? ¿Ah? Así la iniciación y va de iniciación y tal. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo sabes que es auténtico, cierto? ¿Cómo sabes siquiera que es budista? Sino como lo que comentábamos la otra vez, si el tantra budista más bien es considerado que no es budista por las otras tradiciones que no son del budismo tibetano. Casi nunca nadie se pregunta de dónde vienen todas estas prácticas y lamentablemente casi nunca se preguntan qué son siquiera, qué es el tantra, por qué estoy recitando mantras, ¿cierto? ¿Por qué tengo que recibir una iniciación? ¿Por qué tengo que pagar para recibir una iniciación? ¿Cierto? Estas cosas es como que al principio, sobre todo cuando una persona está muy entusiasmada con el budismo tibetano, no se pregunta estas cosas, sobre todo si tienen un maestro y el maestro es el que da la iniciación, entonces la devoción total hacia el maestro, lo que él diga lo hago, ¿cierto? Rinpoche me dijo que tenía que tomar esta iniciación. Pero ¿qué es la iniciación? ¿Qué es el tantra? ¿De dónde viene? ¿Es budista o no es budista? Y la verdad es que todavía esa pregunta queda un poco sin responder. Porque en realidad lo que hace budista o no budista una práctica va a ser la motivación. Como decía siempre, dice siempre mi maestro, ¿cierto? La misma acción, distintos resultados. Si tu motivación es la renuncia, entonces tu práctica va a ser causa de la liberación. Si tu motivación es bodhicitta, tu práctica va a ser causa de la iluminación. Si practicas con la visión pura de la vacuidad, entonces tu práctica va a ser la causa de la realización de la unión de gozo y vacuidad, ¿cierto? La visión pura, si practicas con la visión pura del tantra. Entonces la misma práctica puede ser budista y puede no ser budista, incluso cuando estás practicando una sadhana budista, ¿cierto? Si tu mente no está en bodhicitta, ¿cierto? Si tu mente no está en una actitud altruista, si no tienes verdaderamente el refugio en las tres joyas, es decir, simplemente no estás ni siquiera practicando el budismo, aunque creas que estás haciendo una sadhana tántrica budista. Y bueno, con respecto al tantra hay muchísimas, bueno, desde mitos, creencias, supersticiones. Por ejemplo, yo ni siquiera debería estar hablándote de los tantras de los cuales no tienes iniciación, pero ese es un punto de vista, ¿sabes? Porque si en realidad el tantra fuera una enseñanza para que quede totalmente escondida, para que solamente los mahasiddhas lo puedan acceder, entonces ¿para qué existe? Los mahasiddhas ya son mahasiddhas, ¿cierto? lo, que, lo que nos necesitamos somos nosotros, que somos personas ignorantes y ordinarias, y entonces siendo el tantra una manera de purificar nuestro karma rápidamente para obtener la iluminación, ¿qué hay de más compasivo que sabes, un maestro que te explica el tantra, te dan una iniciación? Entonces, si no fuera así, si alguien te dice, ay, tú no deberías estar recibiendo tantra o enseñando tantra o hablando del tantra, dice, entonces, ¿por qué el Dalai Lama da el Kalachakra a 30.000 personas? ¿Tú crees de las 30.000 personas que reciben la iniciación de Kalachakra o más incluso? Eso fue una vez que haya 30.000, pero a veces hay más. De esas miles de personas que reciben la iniciación, ¿cuántas crees que tienen renuncia? Bodhicitta va a cuidar. A lo mejor, exacto. Entonces, especialmente en esta era degenerada, la era en que se llama, ¿no? El Kali Yuga, la era en que las aflicciones son predominantes y hay poco tiempo de vida, poco tiempo de práctica, hay muchos factores que se oponen a la práctica. La enseñanza del Tantra crea un karma muy positivo, crea una acumulación de karma increíble. Y solamente enseñar el Dharma ya es una acumulación de mérito increíble en el Kali Yuga. Imagínate enseñar el Tantra, que es para ir aún más rápido, para poder ayudar a los seres aún más rápido. Entonces, con esa motivación de Bodhicitta, el Dalai Lama enseña Tantra a quien sea prácticamente, a quien sea, literalmente. Y por eso no debemos preocuparnos de que, la enseñanza secreta. Sí es cierto que la palabra Tantra en tibetano, hay varias palabras para tantra. Una es yu, que es como tejido, linaje, y hay otra palabra que es sangak. Sangak quiere decir el mantra secreto. Entonces el vehículo del mantra secreto es sinónimo con el vehículo del tantra. Entonces sangak, el mantra secreto, el vehículo del mantra secreto. ¿Y por qué era secreto? Porque, obviamente, por motivos socioculturales,
las cosas que implicaban el alto yoga tantra, no, en realidad no el yoga tantra o el tantra normal, sino el alto yoga tantra. Estamos hablando de la parte de la no dualidad, la práctica de la no dualidad y la visión pura que incluye todo lo que son las cosas más oscuras, más impuras que podríamos percibir, las incluye dentro del gozo y la vacuidad. Entonces va a ser todo vacuidad. De esta práctica estoy hablando. Podían presentar comportamientos, cierto, que iban a ser mal interpretados por la sociedad. Entonces, para proteger a aquellos que no estaban a un nivel de comprender la no dualidad, se mantenían estas enseñanzas secretas. Y como habían muy pocas personas, también imagínate la India antigua, ¿cierto? Ya solamente encontrar una persona que no fuera analfabeta, imagínate, ¿no? Es decir, y de esas personas que, ¿sabes? Que tenían cierto nivel de comprensión, que además tuviera comprensión de la no dualidad, eran muy pocas. Entonces, claro que los discípulos que podían recibir una iniciación eran no más de 12, ¿cierto? Pero los tiempos han cambiado. Ahora son los tiempos de la degeneración. Ahora, mientras más, el Dalai Lama dice, mientras más se lance, ¿cierto? La enseñanza, más semillas se siembran. Y aunque una persona en esa iniciación de Kalachakra no haya tenido ni renuncia, ni bodhicitta, ni vacuidad, casi que ni refugio, puede que solo escuchar el mantra haya puesto una semilla en su continuo mental y que en la vida futura pueda encontrar con el Dharma, con el practicar el Tantra, ¿entiendes? Entonces ya son otros tiempos, no hay que aferrarte a esos conceptos de que, vas a ir al infierno Vajra, el infierno Vajra está en tu mente. Si vives con la visión pura, no puedes de ninguna manera, ¿sabes?, crear ninguna causa de ir al infierno Vajra, porque la visión pura ya es el mandala de la deidad en sí. Entonces hay que salir un poco de eso, ¿sabes? De esos prejuicios, de ese mundo como a veces un poco rígido en el que se encierra el budismo tibetano, que con unas cosas es muy rígido y con otras no lo es para nada. Entonces también recordemos siempre que la filosofía es pura, la filosofía del budismo es pura. Las prácticas todas llevan a la iluminación, pero lo que se desarrolla luego, que es la cultura, la jerarquía monástica y todo lo que es el juego de poder, una vez que el budismo se convierte en religión del Estado, ya cae en manos del hombre, ya, ¿entiendes? Entonces tenemos que dejar aparte todo eso y ver la práctica, ver si tú practicas esto, cómo te hace sentir, ¿entiendes? Si te funciona, practícalo, ¿entiendes? ¿Por qué no? ¿Por qué vas a llenar tu mente de más conceptos del miedo al infierno Vajra? Es decir, el miedo va a crear más miedo. El miedo no te va a ayudar en tu práctica del Tantra. Puede que el miedo ayude un poquito en las prácticas del Hinayana y Mahayana Sutrayana. ¿Por qué? Porque el miedo al sufrimiento del samsara te hace practicar, ¿cierto? Para salir del samsara. Y en el Mahayana, ¿cuáles son las dos causas de refugio? Miedo y fe. Miedo a los sufrimientos del samsara y confianza en las tres joyas que te pueden sacar del samsara. Pero en el tantrayana, en las prácticas avanzadas, el miedo no sirve de nada. El miedo es una aflicción mental, ¿entiendes? Entonces tenemos que dejarnos de todas esas cosas.